Pacho es dedicado a curar el alma de nuestro país. Entonces, qué felicidad tenerlo aquí, qué honor y qué belleza. A mí me llena de una profunda ternura, además de toda la admiración normal, de una ternura total. El papá de la verdad, y tener esa oportunidad de oírlo y de seguir aprendiendo, pues qué felicidad. ¿Me estás oyendo? Sí, pero no lo escuchamos. ¿Sigo? ¿O pongo el micrófono? No sé. No, te oímos perfecto. Ah, bueno, perfecto. Okay. Estamos esperando que Pacho logre hacer que lo escuchemos. ¿Y Pacho está oyendo? Pacho parece sí. No, se congeló. Se congeló Pacho. Entonces seguimos echando flores sin que oigan. Pacho se va a salir de aquí. Señora. Pacho se va a salir del computador y va a intentar conectarse desde el celular. Okay. No es posible que Pacho se haya congelado en Cartagena. Esperamos un momento si les parece, porque si nuestro... Sí, claro. Uno de los computador. Ok, ¿me escuchan ahora? Perfecto. Ahora sí. Bueno, pero la otra ventana. me tuve que pasar al teléfono porque no tengo dificultades con el computador, pero qué bueno alcanzo a ver allá, por supuesto. Gustavo y Adriana, qué bueno estar con ustedes. Gloria, Pilar, Rodrigo, de todo corazón contigo, con todos los amigos. Gracias. Y bueno, listo para empezar cuando ustedes quieran. Bueno, Pancho, les estábamos pidiendo la reunión, dándoles gracias por estar acá y pues expresando toda la felicidad y el agradecimiento contigo, con el papá de la verdad, el cura que se dedica a curar a Colombia. Y entiendo que tú nos vas a presentar avances y logros y dificultades que ha habido desde la entrega del informe. Luego vamos a tener un espacio para preguntas de la gente que está acá y de las personas que están conectadas. Gracias a las personas que pudieron venir a esta casa de las tertulias de La Paz. Luego de las preguntas, pues esperamos que Pancho haga sus comentarios y sus respuestas. Y luego seguimos con la intervención de Rodrigo Primi. Rodrigo, el papá de la Fundación de Justicia, pues creo que es una persona que todos sabemos que enseña y ejerce y vive en honor de la justicia. Y creo que tú eres una bandera de la ética profesional y personal del derecho y de la vida, y es un honor tenerte acá. Y creo que en nombre de todos los que atendimos esta convocatoria y de millones de colombianos, gracias por toda nuestra solidaridad. Y sabemos que ninguna falacia de ningún expresidente va a ser más fuerte que todo lo que tú representas y lo que eres para la justicia y para Colombia y para nosotros. Entonces, no estás solo, ¿vale? Y le pido a nuestros anfitriones, a Adriana y a Gustavo, entonces que nos den la bienvenida a esta tertulia. Y muchas gracias a ustedes, a Gustavo y a Adriana, por hacer de esta casa una casa para los intentos de la paz. Entonces, arranquemos, si les parece. Bueno, después de esa presentación, no es mucho más lo que podemos decir, salvo que están en su casa. Nos sentimos muy cerca gracias a ustedes. Y bueno, no le quitemos mucho más tiempo a nuestro invitado estrella, Pacho. La idea, tal y como te lo acaba de decir Pilar, es por un lado conocer un poquitico como tu visión personal del proceso de la comisión, de un lado, y del otro, ¿qué ha pasado con el informe? Es decir, llevamos un poco más de un año después de la entrega del informe. ¿Qué avances ha habido? ¿Qué dificultades hemos tenido? Es esa un poco como la conversación de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana y Gustavo, también por invitarnos a este escenario a todos. Y yo quisiera hacer un aporte corto de unos 15 minutos
Me gustaría muchísimo, como ustedes bien lo han dicho, escuchar a Rodrigo y enriquecer esta conversación con todo esto, porque esto es parte de lo que está pasando con la verdad. Pues yo tengo que decirles lo siguiente. La convicción que tenemos los que hicimos el documento de la Comisión de la Verdad y los que nos acompañaron en el Consejo Asesor, Gustavo y Rodrigo, entre otros, pues estoy seguro que lo comparten. Nosotros no pensamos que el informe final de la comisión sea una obra acabada, sino una contribución a la verdad de lo que pasó en el país a partir de, en primer lugar, el dolor inmenso de Colombia, la tragedia colombiana en la destrucción del ser humano y también la tragedia de los perpetradores o de los responsables que han ido reconociendo responsabilidades. Eso lo hemos vivido muy hondamente, pero yo tengo la convicción que eso es simplemente una contribución a muchos otros esfuerzos hechos en el país. Este, por supuesto, particularmente hecho con un esfuerzo inmenso. Yo creo que durante los 1.250 días de la comisión, que no fueron más, no hubo ni un solo día en que no hubiera en Colombia un evento, o en el extranjero, un evento de lo que había pasado con la verdad, eventos de muchas clases. Tuvimos 65 reuniones con los militares, nos reunimos con 304 empresarios y pues cerca de 30.000 personas individuales, pero hubo infinidad de cosas que ustedes recuerdan que hoy en día las pueden ver si se entran en eso de comisiondelaverdad.co. Tienen las reuniones, muchas de las declaraciones de las víctimas, las películas. Es un material grandísimo y se ha ido acrecentando. Nosotros tenemos la sensación que la comisión hizo realmente, con esta cantidad de eventos en 28 lugares del país y tomando los territorios y los departamentos, que la comisión hizo una colaboración en algo que fue muy importante en las elecciones del año pasado, y es que el país comenzó a sentir que la verdad sobre nuestra tragedia humana era una realidad y que no se podía continuar así en Colombia. Es una cosa que todavía está muy viva. Hace 3 semanas empresarios de Cali me citaron en el Hotel Movich cerca del aeropuerto de Bogotá. Ellos vinieron una tarde simplemente a conversar un rato y de entrada dijeron: mire, para nosotros hoy en día es claro que este país cambió y que tenemos que encontrar caminos para ver cómo podemos avanzar. Y eso fue el tono de la conversación. Hicieron sus críticas y todo, que son muy buenos, que conversemos sobre posiciones críticas con tranquilidad, pero esa sensación de que el país tiene que cambiar está ya muy profundamente metida. Y yo por eso estoy convencido que eso contribuyó mucho a que el país escogiera a los 2 candidatos que decían el cambio. Pues Rodolfo Hernández, que decía el cambio es acabar con la corrupción, y Petro, que decía el cambio es hacer la paz total. Finalmente ganó Petro. En el discurso de ayer él volvió a retomar muy fuertemente lo del cambio y impuso como uno de los elementos centrales la verdad para que el cambio sea posible. Esta mañana, en una reunión con empresarios, nosotros estamos teniendo unos desayunos que sorprendentemente están muy concurridos, que son pagados por el PNUD Naciones Unidas, por Sara. Fue con los empresarios y hubo muchísimas cosas interesantes allí. Una de ellas, empresarios diciendo: hombre, nosotros queremos, pero nosotros ya estamos en eso. Lo que pasa es que queremos que no nos traigan de nuevo la foto antigua, porque nosotros hemos cambiado. Entonces el tipo estaba hablando desde la Drummond y decía que por supuesto la Drummond es puesta en evidencia en la Comisión de la Verdad por las cosas que hicieron, sobre todo en el Cesar. Y claro, inmediatamente nosotros entramos a decirles: no, es que pongan la foto de ahora, estando ustedes diciendo que ya han cambiado, que no vuelven a unirse con paramilitares, pero la historia de lo que hicieron es muy importante, entonces para que se comprenda qué fue lo que hicimos con este país
y la determinación de que estas cosas nunca más vuelvan a pasar. Yo siento que, miren, los militares esperaban que la Comisión de la Verdad dijera que ellos eran los the good guys, es decir, que eran los tipos buenos y que había buenos y malos en el país y que ellos eran los buenos, y por supuesto se encontraron que la comisión no fue hecha para decir quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, sino para tratar de explicar por qué habíamos llegado a la destrucción del ser humano y al conflicto armado y a la degradación del conflicto. Y por supuesto, las cosas que nosotros marcamos sobre ellos les molestaron mucho a los militares, eso es cierto. La articulación de ellos con el paramilitarismo, el caso particular de los falsos positivos y también la vinculación con un paramilitarismo mafioso y vinculado tremendamente con el narcotráfico, y sobre todo la propuesta de la necesidad de un cambio en el sistema de seguridad. Con todo, las conversaciones con ellos han continuado. De estos desayunos, el primero fue justamente con los militares, con una seria concurrencia en una conversación muy de fondo. Los empresarios, como les decía, ellos estaban esperando que no tocáramos el modelo de desarrollo y que además cuidáramos de su reputación, insistiendo en que la mayor parte de los empresarios se habían comportado sin una participación en el conflicto. Pero por supuesto, la insistencia nuestra en la necesidad de cambios muy serios en el modelo, en las bases estructurales que están en el fondo del problema de la violencia en Colombia y de la guerra política, son asuntos que ellos poco a poco comprenden que tienen que transformar. Con los políticos nos pasó igual. Nosotros nos reunimos con todos los presidentes vivos, con mucha gente del Congreso, pero siempre los políticos son muy sensibles a sus prestigios, y una vez más nosotros insistimos mucho en que la Comisión de la Verdad no era políticamente correcta, que nosotros íbamos a decir desde el alma lo que la Comisión pensaba. También la Iglesia Católica esperaba que nosotros hiciésemos un discurso en alguna forma apologético de las contribuciones de la Iglesia, pero igual también a la Iglesia le dijimos: no, nosotros no estamos para eso, estamos es para aclarar qué fue lo que nos pasó en medio de todo esto. Yo me quedé esperando siempre que la Iglesia tuviese un reconocimiento público de la participación de la Iglesia, sobre todo en los años que precedieron a esta violencia actual, por su vinculación con el Partido Conservador durante la violencia, que por supuesto están en las raíces de lo que nosotros tenemos hoy en día. Sí quiero decirles que a mí me impresiona que esto de todas maneras sigue moviéndose mucho. En la semana del año de la comisión hubo casi 2.000 eventos en el país y en otras partes que estaban haciendo el eco de lo que había pasado con la Comisión de la Verdad. Me impresionó en el discurso de ayer de Petro que pusiera la verdad en el primer plano, no solamente el cambio, sino la verdad en el primer plano de las cosas con las que el país tiene que enfrentar para poder transformarnos y para que seamos muy serios en basta ya y vamos a hacer una cosa distinta. Una de las dificultades que veo es que si bien el país se da cuenta que hay que hacer cambios de fondo, no sabemos cómo es el cambio y no sabemos a dónde vamos a llegar. Yo tengo la convicción de que el país se acostumbró a vivir y a manejar bien, es decir, a tener una economía más o menos estable. Nosotros creo que hemos tenido en 60 años un año de crecimiento negativo, y todavía en las dificultades que estamos hoy vamos a tener crecimiento positivo este año. Pero este país ha mantenido pues una suficiente estabilidad económica, ha hecho unos desarrollos culturales enormes, que todos lo sabemos, ha creado universidades, ha desarrollado infraestructura, ha hecho instituciones, la más notable la Constitución del 91.
Pero todo eso lo hemos hecho sobre un infierno humano espantoso. El punto quizás más de fondo es justamente lo que acaba de acontecer con el planteamiento valiente, claro, de Rodrigo, que inmediatamente tuvo la respuesta de Uribe. Es decir, nosotros hemos hecho muchos cambios, es decir, hemos manejado este país se maneja en medio de una realidad humana dificilísima, pero nosotros no sabemos qué sería una Colombia sin guerra y violación de los derechos humanos y del VIH, no sabemos qué sería una Colombia sin narcotráfico, qué sería un país sin impunidad, qué sería un país equitativo donde las mujeres indígenas y los afros pudieran participar en igualdad de condiciones. Y nos da mucho miedo porque nosotros sabemos manejar el país así, esto más o menos se maneja así y para las élites de Colombia funciona, pero pasar a otra cosa distinta no sabemos cómo y ahí hay unos desafíos y unas dificultades enormes. Ustedes conocen pues, los grandes puntos de la comisión, si ustedes quieren las 10 grandes apuestas. Yo siempre pienso que el informe hay que leerse tal como fue producido. Primero la comisión se fue a buscar a las víctimas y nos dejamos impactar, nos dejamos vulnerar y mantenemos esa constante relación con las víctimas. Yo la tengo aquí en Cartagena, me reuní con las madres de Soacha otra vez en Bogotá y queremos que se sientan que lo que allí hicimos es con la gente que sufrió esto. Luego hay que pasar a leerse los documentos que son las narrativas que hicimos los comisionados. La historia, tal como la narró Marta Ruiz, ese documento de 800 páginas de los derechos humanos manejado por Alejo, el documento de lo que fueron los golpes a las instituciones y a la democracia y a la tierra como víctima, el documento de las mujeres y de la población LGTBI, el documento de los afros y de los indígenas. Gustavo, ha sido eso extraordinario, lo hiciste, Gustavo, justamente en tus artículos en El Espectador que ayudaron mucho a esto. Y luego hay que ir más allá y ahí sí leerse el documento de conclusiones y recomendaciones, porque es el último documento que se hace cuando nosotros nos encerramos. Ya con todos esos documentos escritos nos encerramos 4 meses y dijimos, bueno, ¿cómo explicamos esto finalmente y a qué conclusiones finales lo llevamos? Teníamos, entre otras, cerca de 10.000 recomendaciones pequeñas hechas por las comunidades de muy diversos lugares del país, de puntos que la gente siente muy concretos, muy puntuales, muy de corregimiento y de vereda de lo que hay que hacer para que la paz sea posible. De ahí es que salen esas recomendaciones que no se nos ocurrió de la nada, sino tratar de recoger y expresar lo que el país pedía. Cambio del sistema de seguridad, y yo creo que el presidente lo tomó en serio cuando puso a Velázquez de ministro, lo tomó en serio cuando y comenzó un trabajo sobre la doctrina militar y las discusiones que hoy en día se están dando en el ministerio. Propusimos que nosotros queríamos en lo de la paz que se hiciera un ministerio por la paz. En estos desayunos de Naciones Unidas tuvimos una reunión con el equipo de paz del gobierno, con Planeación Nacional, con varios de los parlamentarios de la Cámara y del Senado que están en las cosas de paz. Esto fue hace 8 días exactamente. Y para explicarles, para mostrarles cómo esto está totalmente vivo. Estuvimos conversando sobre la situación de paz. Nosotros insistimos en que nos parecía que se necesitaba elevarle el punto a la paz, porque si este gobierno sostiene que ese es el punto básico de su política, entonces debería de llevarlo hasta allá y que una persona con la capacidad de ministro se sentara en el equipo de gobierno del presidente y le pudiera hablar de igual a igual al ministro de Hacienda, a la ministra de Educación, al ministro de Defensa, a la ministra de Agricultura, para que realmente
todo el gobierno se conduzca desde esa perspectiva. No lo logramos, está muy desorganizada la aproximación a la paz. Si uno oye a Aleja Miller, que está con la parte de reincorporación, y oye a Patricia Tobón Yagarí, que le toca la parte de las víctimas, y oye a la gente del equipo del comisionado y a la gente del Ministerio de Agricultura, eso le falta una fuerza coordinadora, y oye también a la gente del equipo del alto comisionado. Todos están trabajando durísimo, pero ahí falta una coordinación mucho más honda y la echamos de menos. Nosotros insistimos mucho en el cambio del modelo, no solamente para que se haga el país desde los territorios, sino que, claro, nos vamos mucho más a fondo con los empresarios hoy en día. Colombia está retirando muchísima ganancia alta sobre todo de los lugares donde se acumula más capital, y sobre todo todos los negocios nuestros que están ya como commodities en el mercado internacional, o porque juegan también en actividades de mercado muy complejas. Allí se producen unas ganancias excedentarias, y en el sistema bancario, que no entran al sistema productivo en Colombia. Es un análisis que los que hemos estado preocupados en economía vemos clarísimo. Y como no entran al sistema productivo, no generan empleo con los jóvenes de Colombia, no entran hacia la profundidad de los barrios populares ni hacia el campesinado. Esa gente no tiene entrada en el sistema formal, la economía formal no se compromete con ellos, y esas riquezas se convierten, esos dineros que salen del sistema productivo se convierten en riqueza por fuera de la producción colombiana. Es decir, se convierten en apartamentos, se convierten en capitales golondrina que andan buscando desde Colombia también sitios de mayor rendimiento de los capitales. Es pura riqueza por fuera del sector productivo. Mucho de eso explica por qué somos uno de los 6 países más inequitativos del continente. Eso lo estamos conversando con los empresarios. La gente no pide que les regalen nada, sino poder ser socia con los grandes empresarios y con los medianos en este país. Otra cosa que me llamó la atención que el presidente marcara ayer fue la educación, porque nosotros sí insistimos mucho en una transformación en que los jóvenes y los niños desde el primer momento de la escuela incorporen la historia de Colombia en profundidad. No solamente las cosas buenas, sino la tragedia humana del país. Justamente en la perspectiva de que veamos qué nos pasó y construyamos juntos lo que no puede volvernos a pasar. Y que tomen conciencia histórica a todos los distintos niveles de la educación de este país, para que la identidad nuestra sea muchísimo más honda, más fuerte. Por eso, todos estos elementos pedagógicos, que con lo que hizo la comisión, juntándolo con lo que hizo el IEPRE y con lo que hizo Gonzalo Sánchez, realmente nos ayudan a una comprensión mucho más honda. E insistimos mucho en la necesidad de crear, y quisiera con esto terminar, nosotros sentimos mucho como parte de la educación la necesidad de trabajar hacia, caramba, y se me va a pasar un punto. Déjeme, antes del punto final, lo del narcotráfico para nosotros es clave. Creo que también, por lo menos en mensajes, el presidente se está moviendo en esa dirección, pero eso hay que entrarle muchísimo más allá, casi que requiere una reorientación muy profunda en la concepción del gasto público en Colombia. No quiero profundizar hacia allá, pero mientras el narcotráfico siga en las formas en que estamos, es imposible. Eso tiene que preocuparnos mucho. El país está lleno de bandas criminales, pues lo sabemos, están golpeando mucho en algunas zonas del país. Yo a veces veo con preocupación, les digo, me gustaría conversar sobre esto, que lo que fueron las maras a El Salvador son todas estas organizaciones criminales mezcladas con paramilitarismo como de tercera etapa,
y por supuesto de gran fuerza, capaces de no solamente de hacer actos criminales, sino de controlar territorios enteros, luchando por controlar territorios, con alianzas de políticos, ahora que estamos en elecciones, por lo menos para decidir quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Eso me parece muy delicado, porque ojalá no nos vamos a lo que pasó en El Salvador. Si esto fracasa, yo sentiría mucho que podemos llegar a la situación de El Salvador, un Bukele a la colombiana o una Bukele a la colombiana, y creo que eso en Colombia no sería como en El Salvador, sino que tendría una contraparte de una o dos guerrillas ahí sí muy fuertes, y volvemos a jugar, y un paramilitarismo otra vez brutal. Y por eso me parece tan importante el momento. Quizás estoy un poco apocalíptico, pero créame que es para preocuparnos. Finalmente, sí, nosotros invitamos a la construcción de una ética pública, es decir, una ética que valga igual para católicos, agnósticos, ateos, indígenas, afros, mujeres, gays, lesbianas, lo que sea, pero en que nos pongamos de acuerdo en realmente. Creo yo que deberíamos centrarnos en la dignidad humana y cuáles son, en torno a la dignidad humana, los valores que nos hacen crecer como colombianos, independientemente de su partido político, de su fe religiosa, de todo, y cuáles son las cosas que nos desbaratan. Y que eso sea opciones de conciencia muy profundas, que son previas a las leyes, son previas mejor dicho, las leyes deben surgir desde ahí. Y yo siento que eso no lo tenemos en Colombia, y por eso se pone en evidencia en ruptura de cosas muy profundas, la primera de todas, por la vida humana. Bueno, dejo hasta ahí, prefiero escuchar de ustedes y por supuesto me gustaría mucho que escuchásemos a Rodrigo. Gracias, Pacho. Gracias siempre. Yo creo que la verdad nos ha dolido mucho, nos ha entristecido, pero también nos ha llevado mal. Y eso no lo hubiéramos logrado sin la comisión. Rodrigo, ya oímos. Bueno, buenas noches nuevamente. Gracias por los apoyos que he recibido de todos ustedes en estos días difíciles. Yo quisiera... ¿Me oyen bien? Sí. Sí, te estoy oyendo. Sí. Y yo quisiera tocar, digamos, algunos de los puntos de Pancho para tratar de reforzarlos, o algunos tratar de problematizarlos. Yo comparto, digamos, el enfoque de Pancho, pero creo que dijo algunas cosas que creo que ameritan como una reflexión fuerte. La primera es esa de los colombianos no sabemos qué es una Colombia sin guerra. Creo que ese es un tema fuerte. Digamos, uno tiene unas élites con toda esa imagen de orangután en Saco Leva, de Chandía, que reúne también autores como Francisco Gutiérrez. Uno tiene esa idea de un país que logra convivir con la atrocidad y hacer cosas maravillosas al lado de las atrocidades, que es como la paradoja colombiana. Y eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Las cosas buenas es que a pesar de todas esas atrocidades hay avances, como dijo Pacho, pero que eso hace que sea muy difícil llegar a un momento, digamos, crítico, en donde uno diga, esta vez sí resolvemos las violencias, el conflicto armado, porque todo el mundo como que dice, esta vez tampoco va a ser, esto va a seguir, y de todos modos ahí podemos manejarnos, la economía se mantiene. Y yo creo que esa es una de las paradojas complejas de Colombia,
que hay que comprender mejor. Y yo creo que la Comisión aporta muchos elementos para esa comprensión, pero que necesitamos meterlos en la discusión pública, porque si no creo que vamos a seguir de pronto, bueno, esa es una hipótesis, de pronto vamos a seguir igual así con una Colombia que sigue medio avanzando dentro de las atrocidades. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis, esa yo creo que es la hipótesis que surgen como el texto de los de Francisco Gutiérrez, que entraríamos como un nuevo ciclo, él dice de guerra, pero un nuevo ciclo de violencias con una Colombia más o menos igual. El otro es que Colombia sí entró en una época en donde se van a tomar decisiones fundamentales. Es decir, que de pronto sí estaríamos entrando en una coyuntura crítica, para bien o para mal, con la elección de Petro, de un lado, y todos los procesos que ha desencadenado la elección de Petro, con el informe de la Comisión de la Verdad, con lo que está esclareciendo la JEP, como que ya esa Colombia que combina atrocidades, estabilidad económica, mejora de indicadores sociales, pero dentro de profundas desigualdades, que ha sido la Colombia de los últimos 40, 50 años, en donde hay mejorías, pero problemas fundamentales no se resuelven, como que esa Colombia, digamos, creo que un debate es, ¿esa Colombia va a seguir o entramos en un momento crítico en que esa Colombia ya es imposible y vamos a tomar una senda de democratización o una senda de salvadorización? Y creo que ahí estamos en un dilema muy extremadamente difícil, y no hay como, yo no tengo como salidas fáciles, y creo que el informe da ideas en las recomendaciones. Yo creo que la mayoría de las recomendaciones a mí me parecen aceptadas, pero digamos un debate que yo tuve con Pacho era que a mí me parecía que de pronto eso explica a veces la dificultad de asimilación del informe, que al informe le faltaba como una narrativa intermedia, que era como una narrativa que uno quiere decir, mire, la comprensión del conflicto armado de la Comisión de la Verdad, más allá de esa idea de que es como una tramoya en donde distintos factores interactúan, es esta. Y esa es la que a mí me parece que a veces nos falta construir, como decir, mire, antes había cierta hipótesis, bueno, somos una democracia cerrada, entonces hay que abrirla, era la del Frente Nacional. Somos un Estado precario, hay que fortalecerlo, que era como la de la derecha. Es el narcotráfico. La Comisión destaca esa complejidad, pero me parece que esa complejidad hace difícil asimilar políticamente todas esas enseñanzas de la Comisión para convertirlas en una narrativa de políticas públicas y de enfoques públicos. Ahí yo tengo como una dificultad. Eso lo hemos discutido con Pacho en el debate, por ejemplo, del tema de la paz grande que trae la Comisión, esa idea de la apuesta por una paz grande. Y yo siempre le he planteado a Pacho, ahí tratamos de llegar a consensos, que me parece que es una idea acertada, un enunciado bonito, digamos, movilizador, pero a veces problemático, porque, digamos, como que minimaliza los avances que significó la paz con las FARC. Pacho siempre me ha aclarado, no es así, pero el lenguaje es así. Creo que entonces estamos en un momento en que está el lenguaje de la paz total, las fases fragmentarias anteriores no son buenas o suficientes, y está el lenguaje de la paz grande, entonces la paz con las FARC sería una paz chiquita, y entonces estamos ahí como en una incertidumbre y un lío. Y entonces yo creo que ahí tenemos que construir como una narrativa movilizadora que, montándose sobre la paz con las FARC, logre realmente avanzar
decisivamente en enfrentar los elementos de antidemocracia en Colombia. Un tercer tema, o sea, el primero era como ese, es un país que no sabemos salir de la guerra. El segundo como el de las grandes apuestas, que sería de la paz grande. ¿Cuáles son las grandes apuestas de la comisión? Yo creo que un tercer tema es el tema del narcotráfico. Yo aprecio mucho que la comisión, se fue con una de las críticas acertadas que nos hicieron a quienes participamos en el Basta Ya, que el tema del narcotráfico estaba muy invisibilizado. Aquí no, aquí se vuelve como un tema, como uno de los factores centrales de persistencia del conflicto, y creo que está bien documentado y que ha ayudado a que se plantee el debate de una política alternativa frente al narcotráfico y drogas. Pero me parece que ahí hay como, en las propias recomendaciones de la comisión y en el propio discurso del gobierno, como unas y las entiendo porque no hay salida fácil, pero unas ambigüedades en torno a, como decir, la apuesta es la legalización, yo la comparto, pero ¿qué pasa si no va a haber legalización internacional en el corto plazo? Como no la va a haber, ¿cuáles son las apuestas entonces concretas, dado que persiste la prohibición y persisten las mafias? Y ahí tenemos un lío, que es qué se debe hacer ahí. Yo creo que lo que plantea la comisión va en buena dirección de fortalecer como la reconstrucción institucional en los territorios y la reconstrucción democrática en los territorios. Me parece que la política del gobierno en esa dirección está bien orientada, pero creo que ese es un tema, como lo sugirió Pacho, que requiere mucho más trabajo y reflexión de parte nuestra. ¿Están ahí o no están ahí? Porque no los veo. Se nos fue un momento. Sí, yo estoy, aquí estoy. Ah, bueno. Es que me quité, hay mucho ruido en Cartagena y me vine para un sitio oscuro. Tranquilo. Muy bien. El cuarto tema, y con ese termino para abrir a la conversación, pues es como la enorme dificultad para que las élites asuman pues que tiene que ver con mi discusión esta semana, para que las élites asuman las responsabilidades frente a la verdad. Uno lo que ve es que frente al informe de la comisión o frente a los avances de la JEP, hay como esa idea, si no podemos negar las atrocidades, pero al menos en las élites económicas, militares, políticas, hay esa idea, pero eso no es culpa mía, eso es culpa de otros. Y creo que ahí tenemos como un debate difícil porque si no hay como un reconocimiento de responsabilidades, creo que va a ser muy difícil salir adelante, porque entonces va a haber muchas demandas contenidas de justicia y muchas dificultades para reorganizar políticas públicas. O sea, si uno no esclarece bien las responsabilidades en pasos positivos, pues pensar en una nueva doctrina militar y en una política de seguridad no es tan fácil. Pero de otro lado, digamos, y nos quedamos atrapados en el debate de responsabilidades, también podemos quedar atrapados en algo que no tiene salidas fáciles. Entonces creo que ahí tenemos como un dilema difícil. Yo creo mucho en los llamados que hacía Pacho, que algunos le copiaron, pero otros no, a que hubiera escenarios no judiciales de reconocimiento de responsabilidades que permitieran distensionar la situación política colombiana. Infortunadamente creo que con el ambiente polarizado en que estamos cayendo, eso va a ser cada vez más difícil. Entonces la apuesta de Petro por la verdad a mí no me parece totalmente clara. Me parece bien decir la verdad debe ser una de las bases para salir adelante, además de las reformas, pero ¿cómo es esa apuesta? ¿En qué consiste? ¿Cómo se come? ¿Es apostarle a los
la JEP y a la divulgación del informe. ¿Qué va a pasar con la verdad en las negociaciones, con los grupos, con el ELN, con el Plan del Golfo? Esas son cosas que quedan como inciertas y que yo creo que plantean unos desafíos muy grandes en temas de verdad. Esa era como las primeras reflexiones en torno a la exposición de Pacho. Entonces, gracias, Rodrigo. Gracias. Abrimos la sesión para preguntas. ¿Tú me ayudas a ver quién pide la palabra de los que están conectados? Porque lo veo desde acá. Claro que sí. Empezamos con las damas. ¿Quién se anima? A ver, por favor. Gracias. Perdón. No, tranquila, lo ¿Sí? comunicamos. Sí, ¿se alcanzó ahorita para ellos? Pero yo se los comunico. Sí. Primero, pues, al profe Rodrigo, no sé, espero que no sea el mismo, es como decirle, profe, que yo fui su estudiante en pregrado, en posgrado. Bueno, Sí, gracias. Ah, ok. Espero que no sea el mismo, lo que va a decir es como, lo que le pasa nos duele a muchos, de manera silenciosa, callada, parece una canallada lo que le está pasando, entonces sepa, profe, que pues de nuestras posiciones realmente muy humildes y muy sencillas nos duele lo que le pasa y sepa que lo que hace usted lo hace nosotros. Yo siempre cuento esa historia, es que cuando tengo un problema en la vida pienso que haría mi papá. Cuando tengo un caso muy difícil pienso que haría el profe Rodrigo. Entonces sepa cómo, sí, como que su merced está siempre muy presente y lo que le hace nos duele. Y al padre Francisco, a propósito de lo que mencionaba, las recomendaciones sobre un horizonte político, digamos, cercano, en las recomendaciones de la comisión, digamos, hay pues bastantes recomendaciones que son una lectura transversal al país, a su ingeniería constitucional. De esas bastantes recomendaciones, si usted tuviese que seleccionar las prioritarias, las fundamentales, en las que el gobierno se deje la piel, unas 5 recomendaciones que sean el horizonte de este gobierno, ¿cuáles serían? No sé si Rodrigo va a responder primero. No, te la hicieron a ti, Pacho. A ver, ok, yo no sé si las dos preguntas eran para mí, pero quizás porque en el teléfono se me oscurece pero entendí bien que si hay que reducir eso a 5 recomendaciones, ¿cuáles serían las recomendaciones? Pues para mí, sí, para mí la primera sería parar la guerra, sacar las armas de la política, todo eso, todo lo que tiene que ver con la paz, por supuesto, empezando por la implementación completa del acuerdo de paz con las FARC, que para mí es como el analogatum princeps, decimos, el analogado principal de lo que puede y debe ser cualquier tipo de negociación con Colombia, por supuesto, cambiando, ajustando por territorios y por mentalidades de grupos, pero esa obra que se hizo en el acuerdo de paz que se llevó adelante en La Habana, eso es magistral. Y yo creo que, pero hay que llevarlo a cabo hasta las últimas consecuencias. Y luego, por supuesto, me gusta más una cosa que me enseñó Rodrigo, que mejor hablar de la paz con grandeza, y entonces pensar en todo esto del acuerdo nacional, que va en esa dirección, es la sociedad toda la que se mete en esto porque no nos podemos seguir matando. Eso para mí es absolutamente central. Lo segundo que yo le daría mucha importancia es al cambio del sistema de seguridad. Es que para mí está muy ligado con esto del conflicto, pero es que recuerdo perfectamente el día en que nos llevaron a Cifuentes y a mí. Cifuentes estaba de director de la JEP, y los altos mandos, todos los altos mandos durante 6 horas nos presentaron la magnitud del aparato militar y de seguridad del país. Yo tenía al lado al comandante de la Armada, al almirante. Cuando terminaron, él se volteó ante mí y me dijo: ¿y a usted qué le parece esto? Todos pues emocionados pues, de lo que nos habían mostrado. Entonces yo le contesté, pues
Pues a mí lo que me parece es cómo es posible que teniendo esto, que muestra que tenemos el aparato de seguridad más grande, mejor equipado, mejor entrenado y más costoso que hay en el continente después de Estados Unidos, y tengamos casi 10 millones de víctimas. ¿Cómo va esto junto? Entonces él inmediatamente me reaccionó y me dijo, eso es por culpa de ustedes que no nos dejaron acabarlos a todos con la guerra, no nos dejaron hacer la guerra. Yo le contesté, por supuesto, no, almirante, yo estoy completamente en desacuerdo con usted. Ustedes no nos dejaron hacer la paz. Bueno, después nos dimos los teléfonos para seguir hablando, pero yo ahí veo una transformación que es muy necesaria. Yo creo que el ejército colombiano, como nadie en el continente, se dejó tomar por eso que se llama hoy en día en Estados Unidos el complejo industrial y financiero armamentista de los Estados Unidos que domina el Congreso. Se los digo es porque vengo de estar estudiando eso en Estados Unidos un año, y ese es es decir, lo que fue a la entrada de los Estados Unidos en Vietnam, en Irak, en Irán, en Afganistán, ahora en la forma como están actuando en Ucrania, el avance desproporcionado de la OTAN. Esa cosa en Colombia ha sido magistral. Pues por algo nosotros fuimos el único país que envió un batallón a Corea, y la historia del paramilitarismo empieza con ellos metiéndose entre nosotros. Fuimos el único país creo que con El Salvador, que acaba de hacer cambio político, apoyamos la invasión a Irán, que hoy en día en Estados Unidos ha sido supremamente criticada. Es decir, nosotros estamos metidos en eso, en un esquema y es paradójico, porque al mismo tiempo los Estados Unidos nos han acompañado en los procesos de paz, jugaron un papel muy serio en La Habana, pero es que esas dos cosas las tiene Estados Unidos. Pues ustedes tenemos el Pentágono metido y tenemos el mundo, el complejo mundo político de los Estados Unidos. Entonces, eso es para decir, yo le daría mucha importancia al cambio del sistema de seguridad. Y la tercera cosa, realmente tener incidencias fuertes, como son 5, puedo decir 4, tener incidencias fuertes en el cambio del modelo económico, eso es de verdad. Eso tiene mucho que ver, por supuesto, con las reformas que está pidiendo el gobierno. Y el último, la educación y la ética. Yo no sé si se me hizo una pregunta también sobre Rodrigo, es que no alcancé a captarla, pero yo sí quisiera que Rodrigo nos hablara un poco. Rodrigo, ¿cómo ven las cosas? ¿Cómo es que nos tenemos que plantear? Porque es que lo que acontece contigo pone en evidencia desarrollos muy profundos que están en juego en torno a la verdad. Y tenemos que aprender a ver cómo manejar esos juntos, y cómo atajamos estas cosas pues que no solamente son bárbaras, vienen ahora con una lucha jurídica, son estigmatizadoras y por eso son peligrosas. Buscan jugar en el escenario político en que estamos en este momento en víspera de elecciones. Bueno. Pero no sé si hay otras preguntas. No, pero yo creo que Sí, bueno. no, yo no tengo respuesta clara a esa pregunta difícil. Yo sí creo, digamos, que hay que, digamos, como el tema, pues que es el tema en el que estoy ahorita de falsos positivos. Yo creo que la JEP, junto con lo que hizo la Comisión de la Verdad, han hecho que la lógica de lo que ocurrió esté cada vez más clara. ¿Cuál fue la
la dinámica de lo que ocurrió. Esa exigencia de bajas en un contexto en donde en ciertas regiones no había tantos enfrentamientos y una lógica entonces de crear falsos positivos y una falta de vigilancia y premiar a los que dieran resultados. Y todo eso se fue volviendo como un sistema. Y yo oyendo las audiencias de la JEP, todas porque son súper extensas, pero he oído bastante y he leído bastante de los autos de la JEP. Una de las cosas que más me impresionó es cómo se fue internalizando esa lógica de terror en soldados que al principio no querían. Con mi esposa comentaba el caso de un teniente que contaba cómo él ya venía de prácticas de falsos positivos en Antioquia y llegó a Casanare y cuando iban a hacer el primer falso positivo y tenían capturado a alguien, él le dijo a los soldados que lo mataran. Los soldados dijeron que no. Entonces él le dijo al sargento, entonces mátelo usted. Él dijo, sargento, dígale a los soldados. Los soldados dijeron que no, entonces le toca a usted, sargento. El sargento dijo que no. Y ese tipo era inocente y que eso no se... Y eran soldados, digamos, que llevaban tiempo en la guerra, eran soldados profesionales. Y entonces él lo cogió, lo apartó un poco y lo mató. Y entonces él dijo, y luego unos, no recuerdo exactamente si fueron semanas o meses después, hubo un ataque del ELN, mataron a unos soldados y le dijeron, usted vaya con una unidad a perseguir a los guerrilleros. Entonces él arrancó y capturaron en una casa a un guerrillero. Entonces dice, estoy seguro que era guerrillero porque pues tenía la chaqueta que habían usado en el ataque y además tenía esquirlas que mostraban que había estado en combate. Y entonces digo, bueno, pues lo vamos a matar. Y entonces otro soldado le dijo, pero por ahí viene un campesino y si nos ve se nos escapa. Y entonces él dice, y yo no alcancé a decir nada y ese soldado ya había matado al campesino. Entonces el teniente decía, yo en pocas semanas me les volví el modelo terrible. Porque ellos veían que a mí era el que me premiaban, a mí era el que los superiores me decían muy bien, y entonces dieron, este es el modelo. Entonces, ¿cómo convirtió rápidamente en máquina de guerra, en máquina, no de guerra, en máquina de atrocidades a soldados que inicialmente no querían? Pues yo creo que eso muestra como que eso, a mí me parece que eso es peor incluso que pensar que es que les daban las órdenes y los obligaban, sino que logre generar un ambiente de deterioro tal de la ética militar que conduzca a eso, me parece de una atrocidad que no hemos llegado, pues la Comisión Civil y la JEP también, pero eso que la sociedad colombiana solo está empezando a dimensionar. Entonces, ¿cómo revelar eso y cómo encontrar salidas? Y cómo establecer responsabilidades, algunas políticas, otras judiciales. Yo creo que va a ser una pelea larga, pero que debemos empezar a establecer los criterios para hacerla. Y ahí yo creo que el debate, que yo lo entiendo en las víctimas, pero el debate o el lema de quién dio la orden, no estoy seguro que sea la mejor forma de enfocar estos temas, sino cuál fue la estructura que permitió que eso ocurriera y quiénes son responsables aunque no hubieran dado órdenes. Yo creo que es lo mismo que con los empresarios. Entonces, muchos empresarios de pronto tienen responsabilidades, pero si la responsabilidad se dice, es que usted, ¿cómo fue que hizo esto? No vamos a esclarecer mucho. Si nosotros encontramos qué fue lo que permitió que eso ocurriera y qué responsabilidad tuvo usted ahí,
de pronto entramos en una mejor discusión. Es como, más allá de los debates que haga la JEP sí tiene que establecer responsabilidades penales. Pero hay un debate ahí social sobre la verdad que creo que no hemos sabido cómo enfrentar. Y ese era el sentido del artículo mío. El sentido del artículo mío era, mire, presidente Uribe, incluso si usted no dio la orden, y yo honestamente creo que él no dio la orden, usted tiene esta responsabilidad. Y miremos esa responsabilidad y estudiemos esa responsabilidad. Esa es como una discusión que uno podría tener con empresarios, que podría uno tener con la iglesia, que podría uno tener con ciertas élites. Yo pensaría eso. Perfecto. Un pequeño comentario sobre lo que está diciendo Rodrigo. O sea, de toda esta discusión entre el presidente Uribe y su abogado con Rodrigo, obviamente el ataque personal pues es absolutamente nefasto y pues es un arma como para quitarle autoridad a la otra persona, pero no va al debate de fondo. Tú lo has dicho muy bien, pero hay algo que a mí me preocupa demasiado, y es que Uribe sigue diciendo que eso que han dicho los militares ante la JEP y lo que han dicho ante la Comisión de la Verdad, que eso no es cierto porque ellos fueron presionados y que son dos instituciones, sobre todo pues ahora está hablando de la JEP, que está manejada por la FARC, lo que siempre ha dicho, ¿no? Y que las personas que llegan allá pues son presionadas para que den testimonios o para que digan ese tipo de versiones. Entonces a mí se me parece que hay que empezar por ahí. O sea, es que la desinstitucionalización del país que ha creado Uribe y que Duque también, o sea, eso es muy grave. Es que descalificar hoy en día a la JEP y a la Comisión de la Verdad, pues es completamente contrario a todo, pues fueron creadas constitucionalmente, han sido reconocidas internacionalmente, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre todo. O sea, yo creo que hay que respaldar mucho esa parte institucional frente a esa discusión también, porque pues fuera del ataque a lo que estás diciendo, pues también hay ese punto que es demasiado importante. Y en ese sentido a mí también me preocupa mucho como la desinstitucionalización del país. Es que es muy triste, pues yo a veces me reúno con abogados, con gente de la generación, todo el mundo está, o sea, nadie cree ya en lo que está pasando en Colombia, con la justicia, con la procuraduría, con la fiscalía. O sea, yo creo que hay que retomar como la seriedad de las instituciones. Yo no sé eso cómo se puede hacer, ¿no? Porque es un cambio de fondo, pero no es tanto en cambiar las instituciones, sino a la gente que llega a las instituciones, la cosa que está pasando entre ellos. O sea, las discusiones del fiscal con el presidente son absolutamente inadmisibles, son nocivas. Y los planteamientos pues, de Uribe ni se diga. Entonces, yo sí creo que ese tema del lenguaje, o sea, si se quiere hacer un acuerdo sobre cualquier cosa, hay que empezar por ahí. El lenguaje tiene que ser lo primero, el respeto a las instituciones y a lo que representa una persona como jefe de una institución. En estos días me decía el director de FESCOL que él no entendía cómo maltrataban la figura presidencial. Eso me llamó mucho la atención, porque él decía, es que es impresionante, él es el presidente. Bueno, yo le dije, bueno, pues hay algunas críticas y tal, y también hay mucho irrespeto, pero eso ha existido también, en cierta forma, con relación a todos los presidentes anteriores. Si uno hace un recuento de todo lo que se han dicho entre ellos, lo que se han dicho, lo que los medios les han dicho, lo que se dice en las redes. O sea, realmente hay un respeto total
por lo que representa una persona que ejerce un cargo importante. Entonces yo sí creo que eso es un tema muy importante. Y pues ya cambiando un poquito del tema, el presidente, entre los puntos de los que habló ayer, uno fue, la verdad, la educación y el otro fue la tierra. Pero uno lo que no ve mucho es el cumplimiento del punto número 1 del acuerdo de paz. O sea, uno sabe como abogado que, por ejemplo, hay instituciones como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es clave para este tema del catastro y para que se aclare pues todo lo de la tierra. Ese instituto no tiene la capacidad operativa. Entonces uno diría, pues un gobierno que verdaderamente quiere cumplir el acuerdo tiene que comenzar por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, darle muchísima posibilidad operativa, y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que se demoran 5 meses en sacar un registro. Entonces hay una cantidad de temas que son prácticos, pero aquí se van como en unas discusiones teóricas, ¿no? Siguen hablando como de la discusión teórica de darle la tierra a los campesinos, sí, pero es que si ni siquiera están los instrumentos operativos. Yo creo que sobre eso también hay que insistir. Y pues, en el tema de la tierra también uno siente que no se ha cumplido el acuerdo en cuanto a la sustitución de cultivos, en cuanto a las promesas para las vías terciarias, para todos los elementos que están en el acuerdo, que de paso estaban en la Constitución. Entonces se pusieron a hacer una reforma de los artículos de la Constitución, que porque los campesinos no tenían derechos. Y ahí estaban todos los derechos, y en vez de cumplirlos se ponen a hacer una reforma. Entonces como que se nos va todo en unas discusiones teóricas, en vez de hacer las cosas. Bueno, hasta ahí. ¿Tenemos a alguien en la virtualidad que quiera preguntar? No por ahora. Don Gustavo, señora Adriana. Los anfitriones. Sí, es que Ya son las 2:03 de la mañana. Hola, hola. Ahí están, despiertísimos, miren. Pensábamos que se han quedado dormidos. Ahí tienes la palabra, señora Por Adriana. favor, Adriana, adelante. Dale. Sí, yo quisiera hacer unos comentarios, como 2 o 3. El primero es decirles que entre yo más reviso y leo las recomendaciones de la comisión, especialmente las que están contenidas en el volumen de hallazgos y recomendaciones, más siento la pertinencia de ellas. Por supuesto, las recomendaciones que están contenidas en otros volúmenes también. Yo creo que la Comisión de la Verdad hizo un aporte inmenso al decirnos en la cara y con cariño, con la consideración con que lo hizo, al mismo tiempo con la entereza, con la firmeza. Estamos mal en estos aspectos y esto hay que mejorarlo. Y creo que hay que hacer mucho para que ese mensaje llegue a todos los rincones. No sé si le entendí bien a Rodrigo cuando mencionó alguna observación en relación con esto y habló de un informe, un mensaje intermedio. Sí, estaba aludiendo a la necesidad de adaptar el lenguaje o lo que fuera. Pero lo cierto es que creo que es importante. Es importante que el mensaje de la comisión llegue a todos los lugares y que nosotros y otra gente con la que nos relacionamos hagamos lo que sea. Pues bueno, ustedes, yo no puedo, yo estoy aquí hablando de más,
en este espacio porque tengo limitaciones como funcionario público hoy en día, pero hacer lo posible para que ese mensaje llegue a todas partes. Bueno, dejo esa inquietud ahí, muy mal expresada, siento. Segundo, y aquí sí, déjenme hablarles como embajador. Quiero compartirles que en Ginebra, y creo que en el resto del mundo, la experiencia de Colombia en esta materia y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y los esfuerzos que se están haciendo en materia de paz y de justicia son objeto de una admiración impresionante. Colombia es la perla. Colombia es el faro de luz. Colombia es la esperanza de la humanidad, vista por los actores internacionales, especialmente desde Naciones Unidas. Naciones Unidas que, pues, ha tenido dificultades grandes para enfrentar problemas inmensos de la humanidad en materia de paz y en materia de conflictos. Pero lo de mostrar es Colombia. Este compromiso con la paz, esta búsqueda de la paz total, esta necesidad de implementar el proceso de paz que todavía pues, tiene muchas cosas por realizarse. Todo eso es visto y la justicia y la experiencia de la justicia transicional y todo esto es algo que es apreciado considerablemente por todos los países, Y eso contrasta mucho de una parte con esta polarización que tenemos en Colombia y todavía sigue habiendo una resistencia muy fuerte al proceso de paz y una descalificación de los esfuerzos que están haciendo en esa materia por parte de algunos sectores. Y de otra parte, pues creo que es importante tener en cuenta ese apoyo y aprovecharlo al máximo. Porque es extraordinario, no es cualquier cosa. Y ahora, para los que no estaban presentes cuando comentábamos al comienzo, acerca de la visita que en este momento está haciendo Rodrigo Londoño con 3 personas más a Ginebra, mostrando la experiencia del proceso de paz, pues es muy importante. Rodrigo Londoño vino con Danilo Conta, que es un italiano secuestrado por las FARC, y ellos tienen una fundación para promover iniciativas de desarrollo campesino. El jefe de las FARC, son siete altos ex dirigentes de las FARC y 7 extranjeros que han sido secuestrados por las FARC y han unido esfuerzos en esa dirección. Bueno, esto es conmovedor, esto es impresionante, ver eso, ver esa posibilidad de trabajo conjunto de víctimas y victimarios. Y la experiencia también de otras 2 personas que vienen con ellos, que son el coronel, a él no le gusta que le diga el coronel, sino Luis Fernando Borja, ex coronel del ejército, que fue la primera persona que reconoció antes de la existencia de la JEP en 2010 ante Justicia y Paz, responsabilidad por los falsos positivos, reconoce haber asesinado a más de 60 personas y está condenado a 60 años de prisión.
y luego pasó a la JEP y la JEP lo tiene en libertad condicionada. Y él, conjuntamente con María Margarita Flores, que viene en este viaje, que es la esposa de una de las personas asesinadas por el coronel Borja, dos muchachos de 15, 20 años, qué sé yo, hace 15 años. Ella tiene un hijo de su esposo asesinado por el coronel Borja, que reconoce sin ambajes su responsabilidad y se declara asesino. Ellos dos tienen también una fundación, creo que más de una, dedicada a la reconciliación y al reconocimiento y a la reparación. Y esto es un añadido, porque aún sin esta experiencia y sin mostrar esto que estamos mostrando esta semana en Ginebra, el solo hecho de el conocimiento del proceso de paz y de la búsqueda de la paz total y los anuncios sobre justicia social y demás de parte del gobierno colombiano, aquí impacta mucho a los diversos países en Naciones Unidas. Pero para quienes pueden tener acceso a experiencias como estas, la que se está presentando con la visita de Rodrigo Londoño y las demás personas que lo acompañan, pues la experiencia es mucho mayor, es muy grande. Lo que quiero extraer como consecuencia de esto que les comparto es la importancia de apoyarse en el reconocimiento de la comunidad internacional, en el apoyo de la comunidad internacional para hacer avanzar las propuestas que sean necesarias o las iniciativas que sean necesarias en esta materia. Y un tercer y último punto, perdón, me estoy excediendo de pronto en el uso del tiempo, es los empresarios. Se ha hablado mucho de los empresarios y demás. Pienso en la experiencia de los militares como el coronel Borja, que han reconocido su responsabilidad. Seguramente como él habrá otros más, espero que haya otros más, y que las iniciativas que él está impulsando lleven a que haya otros más. Y quiero pensar que sea posible que haya empresarios que así como el coronel Borja reconoció su responsabilidad, reconozcan su responsabilidad. Pero sería bueno ayudarles a que lo reconozcan. Y una manera de ayudarles a que lo reconozcan sería impulsar acciones ante la Jurisdicción Especial de Paz para que empresarios de esos muchos que la Justicia y Paz identificó en sus 16.000 o 15.000 compulsas como comprometidos en graves violaciones de derechos humanos. Algunos de ellos, por lo menos, sean sometidos a la JEP y eventualmente reconozcan su responsabilidad en esta materia. Repito, algunos pueden hacerlo voluntariamente, pero otros puede que no lo hagan voluntariamente, pero ayudados un poco por esta presión judicial, sí logran hacerlo. Creo que es importante generar mecanismos para que efectivamente haya un reconocimiento de esa responsabilidad de sectores más allá del Estado, empresariales fundamentalmente, que han tenido responsabilidades en esta materia. Entonces, esas tres inquietudes quería transmitirles como un aporte a esta discusión, esperando que las puedan recoger. Yo no puedo hacer mucho más que compartir con ustedes estas reflexiones, porque de resto pues,
mi papel en este momento es sencillamente el de ver, oír y en muchos aspectos callar. Pero por lo pronto, aquí con ustedes me atrevo a no callar estos aspectos, esperando con eso no violar mis obligaciones y restricciones como funcionario. Gracias. Gracias a ti, Gustavo. Y lo que estás haciendo, lo que has hecho hasta ahora, es una enorme contribución a todo esto. No habíamos tenido un embajador en Ginebra que justamente creara este marco de cosas y contribuyera con la forma como estás actuando a abrirse paso y a a marcar este propósito de fondo de Colombia, de colocarse en un mundo de derechos humanos en serio y en ese contexto de paz. Gracias. Y no le vamos a contar a la procuradora lo que hice. Gracias. Yo quisiera simplemente decir una cosa a raíz de lo que dice Pacho, y soy testigo directo de eso. Yo creo que nunca habíamos tenido una embajada en Ginebra que, digamos, la palabra utilizada la correcta, que se sirvieran los distintos organismos de derechos humanos para realmente impulsar una cooperación a favor de los derechos humanos internamente. El Estado sabe claramente que siempre la postura fue defensiva, negacionista, esquivando la visita de relatores especiales, de organismos especializados, etc. Y yo sí celebro, Gustavo, y los felicito a ambos por esta labor que están haciendo, que creo que también es bastante ejemplarizante para el resto del mundo, donde los organismos no son los enemigos, sino los amigos, para mejorar la situación de derechos humanos en el país. Totalmente de acuerdo, Pilar. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien en la virtualidad tiene algún comentario? Sí, yo también meto la cucharada y creo que lo decíamos antes de empezar la reunión. La diplomacia por la paz y por los derechos humanos que están haciendo ustedes es absolutamente admirable. Y en este momento creo que es aún más necesario que siempre, siempre ha sido necesario. Pero ahora sí que más. Entonces, creo que lo están haciendo de la mejor manera y en el lugar que es, como es y con la gente que es. Aquí la labor es inmensa. Si los anfitriones les parece, los participantes ya podemos terminar, ¿te parece? Rodrigo y Pacho, no sé si quieras decir algo final para el cierre y agradecerles mucho por haber estado acá. Lo único que les puedo decir es que me da mucho pesar por los que no vinieron porque se perdieron una conversación absolutamente de lujo. Yo quería decir que está muy de acuerdo con dos de los tres puntos de Tita. El primero, sí, y lamento no haberlo enfatizado, una parte de la lucha por la verdad es el apoyo institucional con críticas, si es necesario, pero el apoyo institucional a la JEP y a la Comisión de la Verdad como instituciones. Eso estoy totalmente de acuerdo. Una segunda que estoy totalmente de acuerdo es que por distintas vías en los dos últimos, en el gobierno de Duque y en parte en el gobierno de Petro, ha habido un debilitamiento institucional riesgoso. Duque porque, digamos, degradó las instituciones tratando de cooptarlas y en Petro hay a veces una actitud de que construir capacidades estatales de largo plazo no es una tarea importante. Pues, por ejemplo, esa idea de que llega un ministerio y los que vienen de lejos y que pueden ser técnicos excelentes, se ven como esos tienen que ser de la derecha y van sacando y no hay construcción de carrera administrativa fuerte. Por ejemplo, yo tengo una crítica muy fuerte que piensan hacer reforma agraria y no hay concursos para la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, uno hace reforma agraria con contratistas, eso no funciona. Entonces, sí, en esos dos puntos estoy de acuerdo. En el que no estoy tan de acuerdo es que yo sí creo que la reforma
del campesinado era una deuda pendiente con el campesinado, o sea, porque la Constitución del 91 fue tacaña con el campesinado. Pues pero hay tres artículos, era tres artículos. Hay una mención, no, sí, hay una mención a la palabra campesino, una mención, y no hay reconocimiento de la territorialidad campesina, no hay reconocimiento del derecho campesino como sujeto de derechos. La Corte lo ha corregido, pero ahí sí creo que había una deuda histórica. O sea, el campesino no tenía, que era tan importante, no tenía en la Constitución nada parecido a los indígenas ni a los negros. Y eso había generado unas tensiones territoriales y una dificultad de la movilización, había alimentado la dificultad de la movilización campesina. Entonces, yo sí creo que esa reforma es importante. Ahora, quedarse en ella sería un desastre. Claro, mi preocupación es quedarse en las teorías. Eso estoy de acuerdo. Y no ir a lo real, a lo práctico. Eso estoy de acuerdo. Eso estoy de acuerdo. Y ahí falta mucho gobierno efectivo no, eso estoy de acuerdo. Bien, yo todo lo que quiero decirles es, de verdad, muchísimas gracias. Para mí ha sido una conversación interesantísima. Gracias por la escucha y gracias, Rodrigo, por tu contribución, Gustavo, Tita, y quedan todos estos desafíos que tenemos entre todos. Yo pienso que es un momento en que nosotros, particularmente los que estamos en esto, en esta preocupación por el país desde una perspectiva de hacer avanzar las cosas, de lograr la reconciliación de los colombianos, de construir un país nuevo, distinto, y que estamos centrados en esta dimensión humana, mucho más allá de los intereses políticos, pues de tener puestos políticos o cosas parecidas. Es un momento muy importante, muy importante. El país necesita mucho de la participación de nosotros. Creo que este foro nos ayuda. Un abrazo a todos y todas desde aquí, desde la cúpula de San Pedro que ustedes ven iluminada allí detrás de mí en Cartagena. Recibir el abrazo. Ay, Muchas gracias, Pacho. Muchas gracias, Pacho. Un abrazo. Y que esa cúpula te siga iluminando. Gracias. Gracias. Pacho ilumina la cúpula. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Chao. Felipe, adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, una Gracias, intervención muy doctor breve Pacho. porque ya estamos todos de salida. Yo solamente quería, creo que tal vez soy como el único participante de esta reunión que no está inmerso permanentemente en el tema que estamos tratando. Digamos que en este momento me siento como guardadas proporciones como representante de la sociedad, diría uno civil, de la sociedad que es no intelectual, estudiosa del tema. Soy un ciudadano que escucha y que se sorprende y que pues agradece todo lo que están haciendo. Es increíble comenzar a ver como toda la verdad que aflora, toda la verdad que se hace evidente con argumentos, con sustento, que se hace pública. Solamente quería comentar una inquietud que me queda en el aire, es decir, no sé qué haya que hacer en términos de comunicación, de lenguaje, por ahí hablaron algo de eso, para que toda saber, todas estas contribuciones, todos estos hallazgos, pues hallazgos, digamos como que toda esta información que empieza a circular y que a hacerse pública, me hago la pregunta de cómo lograr que se expanda, digamos, el área de influencia, que llegue a otros terrenos, cómo es el lenguaje que debe desarrollarse para que el discurso penetre en otros sectores que no es el sector que está aquí representado. De alguna manera, todos los que estamos aquí compartimos las mismas creencias en cuanto a lo fundamental, pues, como la importancia de los derechos humanos,
como la importancia de saber la verdad, como en la importancia de reconocer, identificar y nombrar la responsabilidad que tienen los actores oficiales del Estado, del empresariado, la iglesia, en fin. Pero hay tanta gente afuera de este foro que sigue teniendo una dificultad enorme para reconocer y para aceptar esta información, para recibirla. Perdón, hago como un paralelo. Yo escuchaba, por ejemplo, ayer a Petro su discurso y en recientes intervenciones que yo encuentro, pues, digamos, como ciudadano de a pie, muy acertadas, muy oportunas, muy convenientes. Los que en términos generales, todas las reformas, todos los planteamientos, todas las conversaciones públicas que se están dando ahora en términos de educación, de tierras, de igualdad, de derechos humanos, en fin. Pero sigue habiendo algo en su lenguaje cuando lo escucho que me pone en posición como en no... como que me cuesta trabajo seguirlo cuando se refiere de manera tan desobligante a veces y generaliza de una manera tan amplia y tan vasta, pues, como a todo el empresariado, como a todas las fuerzas militares, como sigue habiendo como un blanco y negro en el discurso que me parece que hace difícil salirnos de esa lógica de confrontación en la que vivimos en este país. No ha pasado lo mismo definitivamente pues con lo que ha hecho la Comisión de la Verdad y todo digamos que en eso el padre de Ruiz pues tiene una habilidad y una capacidad para lograr transmitir y comunicar con los distintos actores, pues que es admirable, que me parece replicable y que me queda solo la inquietud, y perdón, me extendí también, no tengo la capacidad de síntesis que tienen ustedes, pero cómo es de importante encontrar canales y medios de comunicación, como, digo, medios como estrategias de comunicación que pongan que le den el lenguaje a esa información, un lenguaje tal que haga más fácil penetrar en otros sectores. Digamos que en el gremio, en el sector intelectual que trabaja en derechos humanos, este mensaje está muy claro. Puede haber diferencias de posiciones, en fin, por supuesto no es una comunidad homogénea, pero lo importante es sacar este discurso, toda esta información a una comunidad más amplia. Es eso. A veces yo como ciudadano a pie me veo en situaciones en las que tengo mis convicciones y mis creencias con esta información que recibo, pero es difícil, digamos, sacar esta información a otros sectores. Es eso, no sé, discúlpenme a veces la poca claridad, pero creo que me pueden entender. Esa es la preocupación que me quedó. Y muchas gracias a todos por todo el trabajo que hacen. Todos los que están aquí presentes son personas excepcionales a quienes pues toda mi gratitud como ciudadano y por todo lo que hacen de verdad. Muchas gracias. Yo creo Felipe, que muy pertinente todo lo que has dicho, Felipe. Muchas gracias. El mensaje de Felipe es clarísimo y es absolutamente centrado y nosotros tendemos a eso, a siempre reunirnos los mismos con las mismas y nos encontramos en todos los foros los mismos y nos saludamos felices de reencontrarnos, pero somos los mismos, rara vez nos encontramos con alguien que piense distinto, entonces claramente sí estamos fallando en esa multiplicación del mensaje a quienes no están convencidos del mensaje. De ahí la importancia de los desayunos que está haciendo Pacho, que nos decía al principio, con los empresarios, con las fuerzas militares, porque tenemos que salir del círculo, y creo que otra cosa que tenemos que hacer es círculo vicioso, como ya Gustavo Belli, convertirlo en círculo virtuoso, que esa expresión me parecía muy bonita. Y la otra cosa que creo que es tarea de todos es desarmar la palabra, desde donde estemos y desde lo que hagamos, desarmar la palabra. Por favor. Y tal vez a partir de eso seamos capaces de desarmarnos de otras cosas también. Bueno, muchas gracias para todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias. Antes
antes de cerrar e irnos a dormir, queremos agradecerles a todos y a cada uno su presencia virtual o en el sitio. A Rodrigo, un abrazo solidario enorme de nuestra parte. A Pacho, que ya se fue, todo nuestro respeto y nuestra admiración y todo nuestro cariño para todos los que han estado aquí acompañándonos este día, acompañando a Fiderart en esta propuesta de divulgación del informe de la Comisión de la Verdad. Quiero contarles que el canal de YouTube de Pan, Paz y Vino, o Fiderart, tiene ya subidas 10 de las 12 tertulias, por si tienen algún interés por revisarlas. Simplemente buscan Fiderart y allí están ya subidas 10 tertulias. Un abrazo fraterno para todos. Mil gracias por estar. Gloria, fuiste un hit. Muchas gracias. Y nos veremos pronto. Un abrazo. Gracias. Gracias. Prende la mañana. Gracias a todos. No va a haber atención en la embajada. Fin de semana no hizo nada. Este mes ya son así. En octubre, que vuelve.